Rocío, buenos días. Buenos bueno, días. Buen día. Bueno, estando el equipo de panelistas presentes, voy a dar inicio vamos a dar inicio a la sesión de hoy, a Casa Abierta de IADEF, y con la participación, el apoyo y el acompañamiento del Instituto PYME Banco Ciudad. Es muy gratificante y nos da mucho orgullo y placer poder celebrar hoy con esta primer Casa Abierta que hacemos con el Instituto PYME. Este acercamiento que hemos tenido las dos entidades es una relación que venimos caminando y construyendo hace tiempo, hace varios años, y ya se materializa a través de un convenio de cooperación académica, de colaboración, en apoyo a la empresa familiar. Tanto nuestra asociación civil como el Instituto PYME nos comprometemos en acciones conjuntas de sensibilización, formación y avanzar en aquello que es un desafío para nuestro país, lograr estadísticas, lograr observatorios, lograr información que luego sea de uso y de importancia para programas, para proyectos tanto públicos, privados como mixtos. El IADEF, presento a Matías Mazzolo, quien está llevando el Instituto PYME, y es nuestro, somos equipo y los referentes institucionales. Me presento, soy Natalia Christensen, presidenta del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, y hoy nos acompañan Leonardo Glikin, es abogado, consultor de empresa familiar, miembro socio activo de la comisión directiva del IADEF, y está a su cargo la dirección del registro de consultores de empresa familiar certificados. Y hoy va a hacer la exposición sobre el tema de protocolo familiar y cómo este instrumento nos favorece el ordenamiento de familia, empresa familiar y aquello que queremos lograr para mejorar la calificación de riesgo. Y nos acompañan Esteban Albizú y Rocío Barreto, que son miembros del Banco Ciudad, y seguramente Matías los podés presentar mejor en su cargo y en el desempeño que están llevando. Muchas gracias, hacemos esta entrada. Muchas gracias, Natalia. Buenos días a todos. Mi nombre es Matías Mazzolo. Yo soy parte del equipo del Instituto PYME. Mauro, que es nuestro coordinador, hoy no pudo estar. La idea es hacer una actividad concreta para brindarles a ustedes un panorama económico, para que sepan por dónde va a transitar el país, como para que tomen decisiones un poco más acertadas o con mayor nivel de certeza. Para eso nos acompaña Esteban Albizú, que es de este equipo de estudios económicos, desde la parte macroeconómica. Y por otro lado nos acompaña Rocío Barreto, ella es parte del equipo de nuevos negocios del banco y nos va a poder contar un poco cuáles son las líneas que tiene el banco más competitivas para la PYME, que hoy me parece que pueden darles una mano. Por ahí, de nuestro lado, agradecer a todos los participantes. Creemos que este tipo de actividades son muy importantes para la PYME, ayuda mucho. El acceso a la información no siempre es fácil de obtener y siempre vienen en estos espacios. Así que, muchas gracias por el espacio también. Leonardo, arrancaría Esteban hoy, ¿verdad? Esteban, sí, arranca Esteban. Bueno, buenos días a todos. Voy a ir compartiendo una presentación. Excelente. Ahí está, ahora se ve bien. Perfecto. Habría que ampliar la presentación. Ahí estoy. Bueno, empezamos con la parte macroeconómica o de introducción macroeconómica de la charla para dar un poco de contexto de dónde está parada la economía argentina. Empezamos primero con un breve resumen de los temas que vamos a estar viendo. El año pasado, en el contexto de la pandemia y de una contracción importante de la actividad económica, lo que se dio fue una situación de fuerte estrés de las políticas fiscal y monetarias y de incertidumbre en torno al rumbo de la economía, que derivó en tensiones recurrentes en el mercado de cambios. Desde fines del año pasado se empezaron a observar señales de mayor tranquilidad en el mercado de cambios, con una caída en las cotizaciones alternativas del dólar y un banco central que pudo volver a comprar dólares en el mercado de cambios.
Este cambio de escenario se explica por una serie de factores. Por un lado, una mayor oferta de dólares en el mercado de cambios a partir de la mejora en los precios internacionales de los commodities. Por otro lado, las intervenciones del Banco Central en el mercado del dólar bursátil, que ayuda a contener la brecha cambiaria. Y por otro lado, de forma más transitoria, una mayor oferta de divisas por quienes tenían que hacer frente al pago del impuesto a la riqueza. Por otra parte, en un marco de recuperación de la actividad económica con una inflación que se ha venido acelerando, a comienzos de este año, el equipo económico encaró un cambio en la política cambiaria y empezó a utilizar el tipo de cambio activamente para tratar de contener las presiones inflacionarias, hasta el momento sin demasiado éxito en ese sentido. Y en relación con esto, uno de los temas que creemos que importantes a monitorear este año es el rumbo de la política fiscal y cómo impacta en el ritmo de emisión y cómo interactúa todo esto con las expectativas de devaluación y de inflación. Empezamos por la parte del mercado de cambios. Como decíamos, en los últimos meses se ha visto una mayor estabilidad en el mercado de cambios con una caída o una compresión de las brechas cambiarias desde los picos que habían alcanzado allá por octubre del año pasado, 150% en el caso del blue. Ahora está la brecha del blue en torno al 60%, la del contado con liquidación en torno al 68%, con algo de volatilidad en las últimas semanas, pero todavía estas cotizaciones alternativas del dólar por debajo de lo que sería el dólar oficial, el dólar solidario. En paralelo, lo que vemos también es un banco central que desde hace 6 meses ya aproximadamente está comprando dólares de forma recurrente en el mercado de cambios, después de haber pasado varios meses teniendo que vender para evitar que el dólar se depreciara, que el dólar oficial se depreciara más. Fundamentalmente en marzo y abril, con montos importantes en torno a los 1.400 millones de dólares, y en la primera semana de mayo, un monto también importante para una sola semana de 600 millones de dólares. Esto en un contexto en el que han venido creciendo de forma importante desde agosto del año pasado los precios de los commodities, lo más relevante para nuestro país, lo que tiene que ver con el precio de la soja. Este gráfico está un poquito desactualizado, la soja en este momento está cotizando en torno a los $600 la tonelada, con aumentos respecto a los valores de agosto del año pasado en torno a un 100%. Es un monto realmente muy importante y que se está viendo reflejado eso en lo que son los ingresos por exportaciones del agro. Lo que vemos acá es las liquidaciones mensuales del complejo agroexportador en miles de millones de dólares. La línea azul muestra lo que es la dinámica de este año y por lo que se ve muy por arriba de lo que venían siendo las liquidaciones del año 2020 y también del promedio de los años 2016 a 2019. En el acumulado de los 4 primeros meses del año también un monto muy superior al que veníamos viendo en los últimos años. En términos de proyecciones, la Bolsa de Comercio de Rosario está pronosticando para este año un ingreso de dólares por exportaciones del agro de unos 36.000 millones de dólares, que son los 10.000 millones de dólares más de lo que había ingresado el año pasado. Esto en un contexto en el que las importaciones también se han venido recuperando, lo que va a facilitar es que este año el saldo comercial puede ubicarse en niveles similares a los que había estado el año pasado. Y todo esto, bueno, lo que contribuye es precisamente a una situación de mayor calma cambiaria que venimos viendo en los últimos meses. Por otra parte, como decíamos, frente a la aceleración de la inflación, el gobierno decidió un cambio en la política cambiaria. Hasta el mes de enero lo que venía haciendo es acompañar con la tasa de devaluación mensual lo que era la tasa de inflación mensual, ¿no? Entonces la inflación venía creciendo en torno al 4% a comienzos de este año, y la tasa de devaluación en enero estaba en torno a un 4,9%. A partir de febrero el Banco Central empezó a desacelerar la tasa de depreciación mensual del tipo de cambio para intentar frenar las presiones inflacionarias. Como decíamos, sin mucho éxito por el momento, 4,8% la inflación en marzo.
Esto quería reflejar la expectativa de inflación de abril. Ahora ya conocemos el dato de abril, que fue 4,1%, se publicó ayer. Y lo que vemos respecto a la pauta de depreciación mensual es que ahora está en torno a un 1,6%, muy por debajo de lo que eran los niveles que veíamos en enero. Con esto lo que estamos viendo es que se amplía la brecha con el rendimiento de los depósitos a plazo, 2,8% mensual, y también mucho mayor la brecha respecto a la inflación mensual. A partir del cambio en la política cambiaria, también se corrigieron para abajo lo que son las expectativas de evolución del tipo de cambio. El gráfico este lo que muestra es las expectativas de relevamiento que realiza el Banco Central todos los meses entre analistas. Para el mes de diciembre, en el último relevamiento, el de fines de abril, se espera un tipo de cambio de 112 pesos para diciembre, como decía, 6 pesos por debajo de lo que se esperaba 2 relevamientos atrás, 2 meses atrás. Eso en términos de devaluación anual, o de depreciación del tipo de cambio anual, es una pauta del 36% y de 2,4% mensual en los restantes 8 meses del año. Entonces hemos visto una corrección a la baja en lo que espera el mercado en términos de avance del tipo de cambio, pero todavía por arriba de la depreciación a la que apunta el Ministerio de Economía, que es un 26% para el año. A contramano de lo que vemos en lo que son las expectativas para el tipo de cambio, las expectativas de inflación no han venido corrigiendo para abajo, y de hecho en el último relevamiento corrigieron levemente para arriba. En marzo se esperaba una inflación del 3,4% para abril. En el último relevamiento se esperaba un 3,8% y, como decíamos, la inflación terminó siendo un 4,1%. También corrigió para arriba lo que tiene que ver con la expectativa de inflación anual. En el relevamiento anterior del Banco Central en un 46% y pasó a un 47%. Entonces hay una mirada entre los analistas del mercado en cuanto a que la desaceleración en el ritmo de depreciación mensual no está siendo suficiente para contener el avance de una inflación que está llevando una inercia importante. En lo que tiene que ver con las tasas de interés, también se espera que se mantengan estables, se mantendrían en torno a los niveles actuales, al menos hasta el mes de septiembre, y luego subiendo pero de forma muy moderada, de 34-35%, y esto va en línea con las expectativas para el tipo de cambio. Cuanto menos presión haya por el lado del tipo de cambio, menos presión tiene el Banco Central para subir las tasas de interés. Y también se condice con un escenario en términos de actividad económica que de a poco se va presentando un poco más complejo a medida que avanza la segunda ola de contagios de coronavirus, y eso también le resta incentivo al Banco Central para subir las tasas de interés. A partir de la brecha que se está abriendo entre lo que es el ritmo al que se viene moviendo la inflación y la depreciación del tipo de cambio, lo que estamos viendo es una apreciación del tipo de cambio real que mide el grado de competitividad que tiene la economía. En estos últimos 4 meses, a partir de este cambio en la política cambiaria, lo que vimos es una apreciación del 4% en el tipo de cambio real, es decir, una pérdida de competitividad del 4% de la economía. Y para ver un poco qué es lo que puede pasar en este sentido hacia finales de año, planteamos 2 escenarios. En el primer escenario, con la pauta de inflación que espera el mercado, el relevamiento de expectativas del central, y el tipo de cambio que espera también este relevamiento. En ese caso, el tipo de cambio real a fines de año no se depreciaría mucho más de lo que ya se depreció hasta el momento. Por el contrario, en un segundo escenario, en el que la inflación se mantiene tal como se espera hasta ahora, pero el tipo de cambio se desacelera mucho más, en ese caso sí habría una pérdida mayor de competitividad, una apreciación del tipo de cambio a lo largo de todo este año del 12,5%, pero que de todas formas no estaría todavía lejos de niveles del tipo de cambio real como los de los años 2015 o 2017, que eran considerados como más comprometidos desde el punto de vista del grado de competitividad con el que estaba trabajando la economía. De todas formas, en este último escenario, la economía estaría entrando en el año 2022 con un colchón de competitividad mucho más ajustado y con más dificultades para seguir recostándose exclusivamente en la desaceleración del ritmo de evaluación para contener las presiones inflacionarias.
¿Qué es lo que está pasando con la actividad económica? La economía se recuperó en la segunda mitad del año pasado respecto a la caída que había sufrido fundamentalmente en el segundo trimestre del año, pero ahora lo que vemos es una desaceleración en el ritmo del crecimiento, que lo marca, por un lado, el estimador agregado de actividad económica que elabora el INDEC, pero también los últimos indicadores de la industria y la construcción. En todos los casos se está viendo un ritmo de crecimiento mensual mucho más moderado. Por otra parte, para ver un poco qué es lo que está pasando a partir de las nuevas restricciones que se fueron imponiendo para contener el avance de los contagios, de la segunda ola de contagios, lo que vemos es que hay una caída en lo que es la movilidad relacionada fundamentalmente con esparcimiento, pero no tanto en lo que tiene que ver con el desplazamiento a los lugares de trabajo, y en cualquier caso son cambios mucho menores a los que habíamos visto en abril del año pasado. Volviendo un poco a lo que tiene que ver con la inflación, a partir de la recuperación de la economía progresivamente en la segunda parte del año pasado, lo que estuvimos viendo y lo que comentábamos antes también es una aceleración en la tasa de inflación que en términos mensuales pasó de un promedio del 1,8% en el segundo trimestre del año pasado a 4,1% en el primer trimestre de este año, y que en términos anualizados eso implica tasas de inflación realmente muy importantes, del 63% aproximadamente. En este sentido, con una inflación que está viajando a tasas realmente importantes y con una aceleración hacia adelante, con una inercia hacia adelante que es también significativa, para que la política de anclaje del tipo de cambio para contener las presiones inflacionarias pueda tener éxito, es necesario que venga acompañada también de decisiones de política fiscal y monetaria que sean consistentes con una desaceleración de la tasa de inflación. En ese sentido queríamos ver un poco qué fue lo que ocurrió el año pasado en términos de política fiscal y monetaria. En lo que tiene que ver con la política fiscal, lo que vimos un crecimiento muy importante del gasto público para hacer frente a los efectos de la pandemia. Pasó de 18,5% del producto en 2019 a 24,5% en 2020. Y eso tuvo por resultado un crecimiento muy importante del déficit fiscal a 8,5%, y en un contexto en el que el gobierno no contaba con un acceso fluido a los mercados de deuda como para financiar ese déficit mediante endeudamiento, tuvo que recurrir fundamentalmente a la asistencia monetaria del Banco Central, y eso derivó en una expansión monetaria muy importante el año pasado, que también tuvo un impacto o contribuyó a la aceleración de la inflación que estuvimos viendo. En términos de asistencia monetaria al Tesoro, fueron 7,4 puntos del producto, que es más del doble de lo que había sido el pico anterior en el año 2015. Esto tiene relevancia un poco mirando a lo que puede ocurrir este año, porque el espacio que queda para realizar políticas fiscales y monetarias expansivas es mucho menor, ¿no? Para hacer frente a los eventuales efectos que pueden ir teniendo sobre la actividad económica, las restricciones que se puedan ir definiendo a la movilidad en función de cómo vayan avanzando los contagios. ¿Cómo viene evolucionando la política fiscal en estos primeros meses del año? La verdad que de forma relativamente favorable. Se ha visto una desaceleración del gasto, fundamentalmente ha crecido menos el gasto en prestaciones sociales y en salarios, y también en transferencias a provincias. Sigue resultando bastante elevado el ritmo de crecimiento del gasto en subsidios económicos, y se ha acelerado por otra parte lo que tiene que ver con los ingresos del sector público, y esto lo que marca es una situación un poco más sólida y que brinda mayor certidumbre desde el punto de vista fiscal. Para finalizar, a modo de conclusión y para plantear también algunos riesgos que vemos hacia adelante, un poco lo que hemos estado viendo es que con la recuperación del nivel de actividad comenzó a acelerarse la inflación en el último tramo del año pasado. Esto motivó un cambio en la estrategia cambiaria del gobierno hacia un menor ritmo de depreciación del peso, pero para que
pueda tener éxito debería venir acompañado, como decíamos, de políticas fiscales y monetarias que sean consistentes con una desaceleración de la tasa de inflación. En este sentido, uno de los riesgos que vemos hacia adelante es que puedan surgir interrogantes en cuanto a la capacidad del gobierno para moderar la inflación, y que esto plantee la posibilidad de atrasos crecientes en lo que tiene que ver con los niveles del tipo de cambio y de las tarifas, y que genere incertidumbre en torno a cómo puede ser la evolución del dólar en el futuro y genere mayores tensiones cambiarias. Alternativamente, también una fuente de riesgos puede ser algún shock externo que impacte en los precios de los commodities, que es uno de los factores que está haciendo de sostén de la estabilidad cambiaria que vimos en los últimos meses. Y por otro factor de riesgo que vemos también significativo es algún deterioro más importante de la situación sanitaria por la pandemia que fuerce a medidas más estrictas, y eso tenga un impacto sobre la actividad económica y vuelva a estresar las políticas fiscales y monetarias. Bueno, con eso concluyo mi presentación. No sé si hay alguna consulta. Hola, sí, Esteban. Mira, voy a darle la palabra a Sonia. Sonia, si podés desmutearte y hacernos la consulta, te agradecemos. Sonia. Bueno, ¿por qué no? Hola. Sí, sí, perfecto, ahora sí te escucha. Buen día. Te escuchamos. Ahí se corta un poco, estoy con dificultades en la conexión. Bueno, con la exposición muy clara respecto de cuestiones inflacionarias, ¿cómo ve entonces esta inserción y este marco con relación a justamente lo que a nosotros nos preocupa, que es las familias empresarias en este contexto? Tal vez, no sé, si tenga información al respecto, o bueno, o dar un panorama referenciado a ese sector. No tengo información concreta, la verdad, sobre ese punto. Lo que sí vemos es que, como una mirada general, la economía tuvo un shock muy importante el año pasado, en términos de actividad, que tuvo un impacto en términos socioeconómicos también muy importante. Y sobre eso ahora estamos viendo un nuevo avance de contagios que está llevando a definir nuevas restricciones a la movilidad, por el momento, como decía, de menor intensidad o con menor efecto sobre lo que es la movilidad en sí y sobre la actividad económica, pero es una situación que todavía es incierta, ¿no? Y que, como decíamos, se monta ya sobre todo un contexto muy complejo. Entonces, si bien la economía se ha venido recuperando respecto a lo que vimos el año pasado, ahora lo que estamos viendo es como una desaceleración importante de ese crecimiento, y que va a impactar de forma generalizada en todo lo que tiene que ver con la actividad económica. Pero bueno, qué intensidad pueda tener eso depende mucho de cómo vaya avanzando la situación sanitaria, que es algo que tiene un grado importante de incertidumbre todavía. Claro, claro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, en el chat, si alguien nos quiere hacer alguna pregunta, puede dejarla ahí en el chat o en preguntas y respuestas en Q&A, y luego las iremos completando. Bueno, discúlpame. Sí, Esteban. Yo ahora, por otros compromisos, y voy a tener que desconectarme. Eventualmente, si hay alguna consulta, me la puede transmitir Matías y la contestamos después por mail, si no hay problema. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, Esteban. Muchas gracias y bueno. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. A ti, gracias. Esteban, gracias. Bueno, seguimos, Leonardo, con tu exposición y luego también la abrimos a consultas y a comentarios. Bueno, buenos días a todos. Me parece que es muy auspicioso este acuerdo con el Instituto PYME, y desde ese punto de vista y el punto de contacto, yo les diría principal,
tiene que ver con la posibilidad de que el hecho de que el protocolo empresario familiar sea tomado por los bancos como un indicador en relación al análisis de riesgo es un punto, yo les diría, principalísimo en el trabajo que estamos haciendo los consultores y que está haciendo el IADEF. Entonces lo que vamos a hacer en la presentación de hoy es básicamente, en muy poco tiempo, explicar qué es el protocolo empresario familiar y cuándo, cómo, para qué tiene que ser realizado, entendiendo que su conocimiento por parte del público empresario es clave para que este instituto pueda ayudar a la conservación de las empresas familiares y a su proyección a lo largo del tiempo. Entonces, básicamente, definimos al protocolo empresario familiar como un instrumento formal que tiene valor legal y moral, que contiene acuerdos de una familia empresaria respecto de los modos de participación familiar en el trabajo, los dispositivos de dirección de la empresa, el régimen de propiedad actual y futuro, los mecanismos para prevenir y resolver conflictos, los ámbitos de autonomía y de interdependencia entre empresa y familia. Y si yo soy el encargado de calificar riesgos de una empresa, a mí me va a resultar especialmente significativo, en particular, imaginarme de si esa empresa a la cual le voy a prestar dinero va a terminar destruyéndose porque una parte de la familia se pelea con otra, y quizás porque esa pelea tiene que ver con que un miembro de la familia quería entrar a trabajar a la empresa y sus tíos no estaban de acuerdo, o quizás con que alguien se había apropiado de la caja de la empresa y los demás consideraban que la caja había que manejarla de una manera diferente. O cuando tenemos una estructura de dirección de la empresa basada en la ley, por ejemplo, es una sociedad anónima y entonces hay un directorio que no se reúne nunca porque el contador se ocupa de llenar los libros correspondientes y hacer firmar mientras cada uno de los accionistas está haciendo otra cosa. Entonces, llevar a la empresa familiar no solo lo que dice la ley, sino fundamentalmente los instrumentos adecuados como para que haya una plena conciencia respecto de las decisiones trascendentes, un verdadero compromiso por parte de los empresarios y su familia en relación al futuro de la empresa, es un aporte fundamental para la estabilidad de esa empresa, que implica fuentes de trabajo que se preservan y, visto desde la perspectiva de los bancos, deudores más sólidos, deudores más confiables y que se pueden mantener a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el valor legal del protocolo? O sea, todo este esfuerzo que implica que una familia se reúna, que llegue a determinados acuerdos, que esos acuerdos se escriban y se firmen. Luego, ¿van a tener trascendencia o son como una hoja de papel que está flotando en el mar? Bueno, digamos que hasta el año 2015 el valor legal del protocolo era algo muy discutido, porque en nuestro sistema legal estaba totalmente prohibida la idea de un pacto sobre herencia futura. Cualquier cosa que sonara a que se estaba planificando para el futuro podía ser tirado abajo por los jueces, porque la ley era muy clara, no se podía pactar respecto de una herencia que todavía no había ocurrido. Si las partes estaban en vida, todo eso no podía ser pactado o estructurado. En cambio, hoy, el artículo 1010 dice que, en general, la herencia futura sigue prohibida, pero aquellos pactos relativos a la conservación de la unidad de gestión empresaria
y a la prevención o resolución de conflictos son válidos, sea o no sean parte el futuro causante y su cónyuge, obviamente, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de terceros. Pero digamos que este artículo 1010 es la clave para poder hacer acuerdos que resulten sustentables a lo largo del tiempo y fundamentalmente que permitan manejar la empresa de una manera consensuada en el presente. A su vez, es importante tener en cuenta que el protocolo debe ser tomado en cuenta como un contrato asociativo, dado que estos contratos tienen libertad de formas y de contenidos y producen efectos entre las partes, aun si no están inscritos. Y es muy relevante en relación a todo esto también el artículo 1024 del Código Civil y Comercial, porque ha dispuesto que los efectos del contrato son extensibles activa y pasivamente a los sucesores universales. Algo que en el pasado se discutía, que era, bueno, viene un heredero y el heredero dice, yo heredo los bienes, pero no heredo los contratos o los compromisos de quien me dejó estos bienes. Bueno, hoy a partir del artículo 1024 ha quedado totalmente claro. Se heredan los bienes, pero también se heredan las relaciones contractuales de las partes. Y es fundamental en todo esto pensar que el protocolo no solamente tiene valor legal, sino que fundamentalmente tiene valor moral. Es decir, el protocolo sirve para evitar y resolver conflictos. ¿Por qué? Porque empieza con un diagnóstico. Y entonces en esa etapa inicial, en esa etapa de diagnóstico, estamos en condiciones, los consultores, de identificar cuáles son los riesgos que corre esa familia, cuáles son los riesgos que corre esa empresa, a veces por cuestiones históricas que no están resueltas, o a veces porque hay dos trenes que están circulando por la misma vía y en sentido contrario. Si nos encontramos con una empresa donde 4 integrantes de la nueva generación quieren ingresar y los 4 estudiaron licenciatura en recursos humanos, tenemos 2 trenes circulando por la misma vía. Y si cada uno de ellos quiere entrar a la empresa y se considera el mejor, son trenes circulando por la misma vía y en sentido contrario. Es decir, que las posibilidades de choque son enormes. Rápidamente hay que hacer un cambio de vía. Entonces, el diagnóstico nos va a permitir tener herramientas para armonizar las relaciones personales, para ayudar a que se modifiquen conductas, para establecer nuevas prácticas. A veces se trata incluso de establecer nuevas unidades de negocios para evitar un choque de trenes, implementar cambios en la estructura de la empresa, lograr transmitir la titularidad de la empresa a ciertos herederos. Hay empresas donde la idea es que ciertos herederos tengan la mayoría o sean los únicos titulares en la próxima generación. Y hay otras empresas donde, por el contrario, el concepto principal es que todos los miembros de la familia reciban una participación hereditaria equivalente, porque el eje principal es el concepto de la integración de las siguientes generaciones. Bueno, hay que tener muy claro cuál es el objetivo de cada familia, de cada empresa, para poder trabajar en consecuencia. En definitiva, de lo que se trata es de poder encontrar el mejor lugar para cada uno. Cuanto más claramente lo encontremos, mayor va a ser la satisfacción de cada miembro de la familia en relación a la empresa familiar, más se van a preservar los vínculos, mayores van a ser las posibilidades de éxito de la empresa, y esto hace empresas más sólidas, y volvemos al concepto inicial de la relación con el riesgo, empresas menos riesgosas. En definitiva, mejores vínculos, mejor organización, significa la posibilidad de incorporar el protocolo
a la cultura empresario familiar. Que el protocolo no sea letra muerta, que el protocolo, fuente del esfuerzo de toda una generación, o a veces un pacto entre generaciones, sea realmente un elemento inspirador para la preservación de la empresa a lo largo del tiempo. Y en este punto debemos preguntarnos a qué se parece un protocolo. ¿Acaso es como una constitución familiar? ¿Se parece en algún sentido a una ley? ¿Es un contrato entre las partes? ¿Es un reglamento? ¿Es un pacto de honor? Yo les diría que como primera medida es un pacto de honor, porque si no hay honor, es decir, si las personas no van a cumplir con lo acordado, porque son éticas y entonces lo que firman lo cumplen, ningún protocolo tiene sentido. El protocolo no se hace para recurrir a la justicia, el protocolo se hace para evitar que haya que pasar por la justicia. Entonces, lo primero que nosotros diagnosticamos es la capacidad de los miembros de una familia empresaria de respetar su palabra y de respetar lo que ellos escriban. Y si ese elemento no está presente, probablemente el protocolo no tenga ningún sentido. Entonces, ahí sí, el protocolo va a ser desde una constitución que va a tener las normas generales que luego se van a aplicar inteligentemente. En algunos casos va a funcionar como una ley y en algunas partes del protocolo funciona como una ley, por ejemplo, cuando se establece a qué edad pueden ingresar a trabajar los miembros de la familia, qué requisitos tienen que cumplir para ser aceptados, cuál es el plan de carrera. A veces es un contrato, por ejemplo, cuando se establece que arriba de cierto valor de tasación, las partes deciden que van a vender la empresa. O por el contrario, cuando se establece que la empresa nunca va a ser vendida a tercero y se forman fondos especiales para que las partes del socio que quiera retirarse pueda ser comprada con dinero ahorrado por la propia empresa o la propia familia. Y aquí decimos también un reglamento. A veces, para que los miembros de una familia no tengan peleas permanentes entre sí, hay que decidir qué vehículo va a comprar cada uno de ellos, si el modelo de vehículo va a variar según el cargo que tienen en la empresa o la función que cumplen en la empresa, qué tipos de celulares, si van a tener o no cobertura médica, sea que trabajen en la empresa o no. Bueno, todo esto en algunas familias es necesario que esté reglamentado para evitar que haya cualquier tipo de conflicto. Bueno, entonces el protocolo tiene varias partes, vamos a explicarlo muy rápidamente. Una de las partes que es fundamental es definir hacia dónde vamos y para qué vamos hacia ese lugar. Y esto implica la visión, la misión, los objetivos de largo plazo, la definición de valores, tanto de la familia empresaria como de la empresa. La visión significa hasta dónde queremos llegar, qué queremos lograr con la empresa. La misión implica preguntarnos qué música tocamos, para qué estamos tocando esa música. Y los valores son los principios y prácticas esenciales para nosotros y que nos comprometemos a mantener a lo largo del tiempo. Los valores son nuestra definición de identidad. Y los objetivos de largo plazo. ¿Qué nos proponemos lograr en 5 o en 10 años? ¿Cuáles serán las estrategias y las tácticas que vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a medir los resultados? Otra definición fundamental. ¿Quiénes conforman para nosotros la familia empresaria? Claramente padres, hijos y abuelos, pero en algunas familias también incorporamos a tíos y sobrinos. Y en otras familias incorporamos también a los parientes políticos, cuñados, cuñadas, yernos, nueras, suegros. Bueno, según la definición de familia de cada uno, eso también va a afectar el texto y el espíritu del protocolo empresario familiar que se va a hacer en cada caso.
Y entonces, respecto de cada uno de estos estadios o estamentos, vamos a pensar en los temas que tienen que ver con la propiedad de la empresa. Por ejemplo, ¿los parientes políticos pueden acceder a la propiedad de la empresa? ¿El trabajo en la empresa? ¿Pueden trabajar en la empresa los tíos, los sobrinos, los parientes políticos? Temas de dirección de la empresa. Los contratos asociativos. Quizás alguien no puede entrar a trabajar en la empresa, pero puede tener un contrato asociativo con la empresa. Otro tipo de contratos, por ejemplo, contratos de provisión de servicios o de productos. Las pautas de solidaridad familiar, que son en realidad lo mejor que podemos hacer para que no todo tenga que resolverse dándole trabajo a un miembro de la familia desocupado. Y algo fundamental que es la representación de los hijos menores en caso de fallecimiento o incapacidad de alguno de sus padres. ¿Cuándo hacer un protocolo? Cuando se van a incorporar integrantes de la nueva generación, cuando se van a encarar nuevos negocios, cuando algún titular de la empresa empieza a pensar en su retiro, cuando se va a realizar un cambio significativo en la empresa, cuando agobian los conflictos. A veces la manera de resolver los conflictos es establecer, paremos la pelota y pensemos en el largo plazo, hagamos una planificación estratégica, porque eso nos va a permitir entender el presente de una manera diferente. ¿Cómo hacer el protocolo? Siempre con participación de consultoría de proceso, externa a la empresa y a la familia. De la misma manera que a nadie se le ocurriría en estos momentos sacarse una muela por sí mismo por el hecho de que es dentista, o mucho más claramente hacerse una operación de corazón porque es cirujano cardíaco, de la misma manera, por más que dentro de la familia empresaria haya abogados, haya contadores, haya ingenieros industriales, haya ingenieros agrónomos, el proceso de elaboración del protocolo familiar debe quedar a cargo de consultores externos que van a poder tener la neutralidad y la experiencia necesaria para que el proceso sea exitoso. Sobre la base de un diagnóstico empresarial y familiar, con consenso entre los que participarán en el proceso, de ser posible con conocimiento y aprobación de todos los integrantes de la familia empresaria, participen o no participen en el proceso de elaboración del protocolo, sobre la base de un plan de trabajo consensuado y flexible. Con la determinación, esto es fundamental, de culminar el proceso, entendiendo que lo ideal es enemigo de lo bueno. Nada peor para un consultor de empresa familiar que un cliente que dice, no, nosotros ya lo intentamos varias veces. Porque ese es un cliente que ya está desgastado, que ha perdido la fe. Entonces lo mejor que puede hacer es que puedan cerrar un protocolo, aunque no sea el protocolo ideal. ¿Y para qué? Para brindar recursos que permitan la continuidad a lo largo de las generaciones, para prevenir conflictos, para mantener la unidad familiar, para mejorar las relaciones empresarios-familiares, para brindar un mayor sentido de pertenencia a los jóvenes, para consolidar la empresa y las relaciones familiares. Y un poco para terminar esta presentación, esta frase de Mark Levy que siempre me ha impresionado: ten serenidad para aceptar lo que no puedes cambiar, valor para cambiar lo que puedes y sobre todo criterio para diferenciarlos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy buena presentación, y en todo esto el para qué también es porque, bien lo decías en tu introducción, Leonardo,
las empresas familiares son el eje vertebrador, son la columna vertebral de nuestra economía, de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Y el protocolo no es solo para pensar por ellos mismos, sino para pensar en el rol que ocupan en esta sociedad y la responsabilidad que tienen para con terceros, para con esta cadena de valor de la que participan. Y para lo que nosotros estamos desde esta institución atendiendo a la educación, a esa culturización empresario familiar. Bueno, Matías, si querés comenzamos con la participación de Rocío. Sí, te iba a decir eso. No sé si hay preguntas, a ver. La liberamos a Rocío. Si querés hacemos las preguntas después. Yo tengo una pregunta para Leonardo, por eso. Bueno, sí, hagamos algunas preguntas de la presentación de Leonardo, así después ya pasamos a Rocío. Ahí bueno, felicitaciones, te mandan por el chat, Leonardo, y si querés, Matías, empezá con la tuya y después leemos la de... Sí, en realidad es un poco atada a varias cuestiones que creo que ato toda la charla, ato la pregunta que le hicieron a Esteban, con lo que va a venir también ahora de Rocío. Yo me he encontrado, me ha pasado a mí, muchos empresarios pymes que les cuesta diferenciar la economía y las finanzas de la empresa de las propias. Siempre está el empresario pyme, entrecruzado todo eso, y la pregunta es si el protocolo también ayuda, norma, rige, colabora a diferenciar bien que, bueno, esto es de la empresa, esto es de la finanza, economía y demás, y esto es familia. Porque me ha pasado con empresarios pymes que han traído balances excepcionales, pero faltaba el sueldo de ellos como CEO, y cuando uno incorporaba eso, siempre la rentabilidad obviamente caía. ¿Por qué? Porque hacían retiros mensuales y nunca estaban puestos en el balance adecuadamente. Entonces, un poco la pregunta va por ese lado, si ayuda también a dividir esa parte como para que los balances sean más reales, por un lado, y la familia esté tranquila en cuanto a lo que te corresponde. Digamos que el protocolo empresario familiar es la columna vertebral de un proceso de consultoría en el cual se trabaja con todos aquellos temas que tienen relevancia para la familia y para la empresa. En algunos casos son temas muy claros, es decir, podemos a veces diferenciar con claridad y decir, este es un tema de la familia, que lo trabajamos en el marco del protocolo, por ejemplo, la constitución de un consejo de familia, la decisión de temas que tienen que ver con las vacaciones o con el aporte gracioso que hace la empresa a cada miembro de la familia por el hecho de ser tal. Y a veces son temas propiamente de la empresa que tienen que ver, por ejemplo, con pautas para la aprobación de balances. Pero hay temas que forman parte de los dos ámbitos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la retribución de los miembros de la familia que trabajan en la empresa, la diferenciación entre lo que significa ser accionista, ser director, ser empleado de la empresa, o ser proveedor de la empresa, o ser simplemente hijo al cual el empresario quiere favorecer. Bueno, todo esto tiene que quedar absolutamente claro. Y esto es parte de lo que aclaramos en el marco del trabajo de la consultoría para llegar al protocolo familiar. Perfecto. Yo te agradezco, para mí ya estar bien respondida. Me sacaste la duda. O en realidad pensé que era así, pero me aseguraste bien. Quedó claro. No sé si hay alguna pregunta. No, más que preguntas, llegaron todas felicitaciones y que la exposición había sido muy clara, con lo cual se autorrespondieron con la misma presentación. Bueno, pasamos a Rocío y luego también... ¿te comparto pantalla? Sí, me lo puedes compartir vos. Sí, buen día a sí, todos. también lo abrí. Hola, buenos días. Rocío, vuelvo a repetir. Estoy justo desde el banco, así que voy a necesitar que Matías me comparta la presentación, Sí. que no puedo entrar desde la compu. Ahí te la comparto. Bueno, gracias Rocío por darnos una mano con esta parte. Ella es parte del equipo de nuevos negocios, así que exactamente, yo estoy como comenta Matías en el área de nuevos negocios. La idea es acercarles a grandes rasgos todos los productos que tenemos actualmente. Igualmente siempre, ahora voy a dejar mi mail también en el chat, siempre los invitamos a que cualquier consulta puntual de alguna empresa o cualquier duda que quede esto, los invito a que me escriban y que lo veamos puntualmente. Como siempre comentamos en estas presentaciones, esto obviamente es a grandes rasgos, siempre para alguna empresa en particular, hay alguna otra oferta más.
yo comento en generalidades todas ofertas que son para mi pyme, siempre surge alguna consulta si la empresa no es mi pyme, si esto, si aquello. Cualquier duda los invito a que después me escriban y lo vemos puntualmente. En principio, lo primero que vamos a estar comentando es una línea que tenemos de descuento de cheque, que es solo para empresas que están radicadas en el interior, pero que es una línea promocional que salió hace muy poco a tasa 21%. Ahí creo que lo están viendo, cualquier cosa, si no lo ven me dicen, yo no estoy viendo nada en el celular, así que... Estoy con iCheck, yo estoy diciendo cuál voy pasando. Perfecto, tasa de iCheck al 21%, como digo, solo para empresas radicadas en el interior. Esa es una tasa promocional que salió hace poquito. Otra de las tasas que tenemos, también vinculada un poco a lo que vimos en base a estudios económicos y demás, es la tasa de exportadores, que es la tasa siguiente, tasa para exportadores al 3%, plazo máximo hasta 24 meses. Esta es otra de las tasas también, solo para empresas que realicen exportación o estén dentro de la cadena, pero que es realmente una línea que estamos comercializando mucho últimamente. La próxima tasa, creo yo, la más conveniente para la mayoría de empresas, es la tasa de capital de trabajo o proyectos de inversión también. Plazo máximo hoy en día hasta 36 meses, también se puede tomar en 24, tasa al 35. Digo la más conveniente porque obviamente es la más genérica para todo tipo de empresas, la condición es ser mi pyme, en el caso de no serlo hay otras financiaciones también. Esto, como mencioné antes, es tanto para capital de trabajo, recomposición del capital, o para algún proyecto de inversión, adquisición de alguna maquinaria, ya eso varía el destino de los fondos, pero hoy en día es la que más estamos comercializando, tanto por las tasas, que como bien también estuvimos viendo antes, no tenemos perspectivas de que estén cambiando, creemos que se van a mantener, o sea que la tasa realmente es conveniente, y a nivel de otros bancos también es sumamente competitiva. La próxima tasa que tenemos, si no me equivoco, es lo que es descuento de cheque para cualquier lugar del país, siendo mi pyme, tanto cheque electrónico, que es la nueva modalidad que estamos usando bastante, a 29%, como cheque físico a 31%. Si no me equivoco, estas son todas las tasas que están ahí en la presentación que tiene Matías. Como bien digo, todo esto son distintas tasas para acompañar a las empresas. Siempre los invitamos a que igualmente nos contacten, que veamos puntual cada necesidad de la empresa, porque yo hablo de descuento de cheque y tal vez me puedan decir, no, mi empresa no la utiliza, vemos otra financiación. Esta idea es que nos conozcan, acercar un poco el banco, que les quede mi contacto, el de Matías, y bueno, igualmente estoy dispuesta a cualquiera de las consultas que tengan. No sé si quedó algo, si queda algo pendiente. Sí, Rocío, te hago una consulta. La propuesta que tenía el banco hacia las mujeres, las empresas dirigidas por mujeres, son las que las mujeres son esa sigue propietarias. vigente, por ejemplo, esa no está en la presentación. Sigue vigente, Bien. exactamente. ¿Y podés mencionar alguna característica especial y la diferenciación que ustedes ofrecen? Esa tasa, por ejemplo, está mucho más baja de 35, pero deben cumplir 3 condiciones. Una, obviamente, es que esté dirigida por mujeres. ¿Qué se entiende por dirigida? Que dentro del paquete accionario sea mayoritariamente de mujeres, o que en los cargos directivos estén asumidos por mujeres. Esa línea que sigue vigente actualmente está al 24, si no me equivoco, tiene que seguir 24-25, pero siempre cumpliendo estas condiciones. Por eso, como digo, cualquier duda, o incluso si hay algún mail, yo después les acerco a grandes rasgos todas las tasas que hay, porque a veces no se puede hacer en la presentación, porque si te pongo todas las tasas me lleva 2 horas. Y una pregunta, Rocío, estos productos que tiene el banco, ¿es solamente para para empresas que están radicadas donde el banco tiene oficinas? No. Nosotros trabajamos hoy en día, eso es bueno aclararlo, lo que es Banco Ciudad hoy en día trabaja en todo el país. Obviamente nuestra mayoría de sucursales está dentro de la ciudad de Buenos Aires, pero hoy en día tenemos sucursales en Salta, en Neuquén, en Córdoba, en muchísimos lugares más. Incluso Tucumán, ustedes, Salta. Sí, en Tucumán también. Incluso si ustedes, hay alguna empresa que está radicada, por ejemplo, en Santa Fe, y que ahí no tenemos sucursal, igualmente nosotros nos acercamos, hacemos vinculaciones ahí. Justamente mi equipo, que es el de nuevos negocios, trabajamos habitualmente con todo el país. Yo estoy abriendo este mes 2 cuentas, hablo de Santa Fe porque casualmente estoy abriendo 2 cuentas de ahí. Trabajamos con todas las partes del país. Como bien digo, ahí en ese caso hay algunas tasas puntuales que se adecúan a esa parte del país, y a veces no es la misma que acá, a veces es más beneficiosa, a veces no. Eso siempre, por eso, digamos, hago hincapié en hacer la consulta puntual, pero no nos radicamos solo, no nos enfocamos en capital ni nada.
Bueno, te agradezco mucho esta aclaración, igualmente desde este caminar juntos que tenemos apoyando a las empresas familiares, que fundamentalmente son pymes familiares en nuestro país, estamos acercando y haciendo como acciones concretas en donde el IADEF tiene sede, que nosotros tenemos sedes en 25 ciudades, en 14 provincias, y también en las que ustedes también están, ¿no? Y un poco recién mencionábamos, ya estuvimos hablando, acercando a los directores de sedes, a los equipos de Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, así que excelente que sigamos trabajando todo esto. Ah, Río Cuarto también, me estaba olvidando. Río Cuarto también, obvio, ¿no? Y siempre, digamos, en perspectivas de abrir más también, por ahí se complicó este último año, pero seguramente vamos a seguir creciendo a lo largo de todo el país también. Pero como digo, los invito, obviamente, ahora voy a dejar mi mail a escribirme y hay muchísimas líneas más vigentes. Nosotros por ahí nos concentramos en estas presentaciones en las generales y nada más. Mira, te están haciendo una pregunta, Rocío. Sí, decime. De Olavarría, dice, quisiera saber si el beneficio sobre la participación de mujeres es propiedad accionaria y cargo directivo o es una u otra. Se puede trabajar siendo una de las dos, no necesariamente las dos. Si quieren de esa línea, yo ahora, como repito, dejo mi mail, y si hay alguna consulta de esa línea, les comento las generalidades que hay. Son 3 puntos que deben cumplir y si quieren lo vemos, no hay problema. Excelente, excelente. Bueno, ahora voy a pasar a compartir para quienes están presentes también más información del IADEF. Perdón, que acá, ahí. Para compartir con ustedes también cuáles son estas propuestas que desde una asociación civil presente en todo el país, con toda esta vocación y este compromiso para construir cultura de empresa familiar, para fomentar y favorecer, aspirar a empresas más consolidadas, que gestionen mejor los riesgos a los que se enfrenta, que son, por ser familia empresaria, en ocasiones diferentes y mayores a los que uno habitualmente pueda tener entendido solo siendo empresario, solo mirándolo desde el ámbito empresarial. Entonces, nosotros queremos transmitir a quienes hoy están presentes y van seguramente a ver el video de esta grabación, que la asociación civil está trabajando o por lo menos fomentando, asumiendo este compromiso de brindar colaboración técnica y asesoramiento experto y multidisciplinario de este conocimiento de empresa familiar para todos los organismos, tanto públicos como privados, entidades y equipos que necesitan conocer sobre estas características para organizar mejor el aporte de valor a esta cadena de valor, para crear proyectos específicos, programas para redactar y configurar nuevas leyes. Y bueno, y entonces en todo esto nosotros también estamos acompañando en lo que se está implementando en este sentido. Nos es rigurosamente importante que en la Argentina, y en esto estamos siendo como no solamente portavoces, levantando nuestra voz, haciéndonos escuchar y estableciendo contacto con muchos actores sociales del país, porque las estadísticas oficiales o las estadísticas que logremos conseguir van a ser un gran aporte para llevar a la acción programas que sean de practicidad e inmediata a la recuperación y al fortalecimiento de nuestra socioeconomía. Trabajamos también en el proyecto de ley de protocolo familiar, desde este enfoque, desde esta mirada que transmitíamos hoy en la sesión hablando del protocolo, y en otros países y en otras culturas hay entidades financieras, hay empresas corporativas en donde realmente toman el valor del protocolo familiar para la calificación y para la sustentabilidad de estas relaciones que mantienen con las familias empresarias. En nuestro país eso todavía no es de esta manera, pero realmente estamos haciendo una campaña de dar a conocer, de entender, de explicar y de trabajar con este proyecto legal.
También estamos trabajando rigurosamente en, incluso se ha presentado en la Cámara de Diputados un proyecto declarativo, un proyecto en el cual se propone que en las provincias las inscripciones de personas jurídicas también habiliten la registración de los protocolos. En la provincia de Chaco esto ya es una realidad y esto nos está permitiendo tener más conversaciones con el resto de las autonomías, de las provincias, de estos espacios para hacerlo posible. Bueno, también queremos presentar que nuestra oferta formativa, y estamos muy satisfechos con que este año con la virtualidad seguimos ofreciendo proyectos y programas educativos para que miembros de familias empresarias se encuentren en un espacio en el cual comparten unos con otros realidades, experiencias, necesidades. Es una orientación y realmente una llegada, una transferencia de un conocimiento muy aplicable a la realidad que viven en el día a día. Entonces tenemos diplomaturas en Córdoba, diplomatura en Bahía Blanca, en San Juan, estamos también por abrir en el segundo semestre actividades en Entre Ríos, en la sede de Paraná. Bueno, es todo el gran alcance que tenemos en Buenos Aires. El 26 de mayo se está abriendo una nueva diplomatura en EAN, en la Escuela Argentina de Negocios, y los invitamos a que los miembros de las familias empresarias se incorporen, se acerquen. Es algo que nosotros reconocemos, o por lo menos nos dejamos llevar por lo que nos dicen quienes han pasado por estas diplomaturas y estos programas, de que les han logrado un cambio realmente trascendente habiéndolo hecho. Nuestros convenios son cada vez más amplios e incorporamos el de Instituto PYME y estamos totalmente muy orgullosos. Este año estamos publicando una nueva edición de un libro. Nuestros contenidos y publicaciones realmente están teniendo muchísimo valor para todo el segmento académico, profesional, de familias empresarias, de estudiantes. Entonces, el de las nuevas generaciones, el 2 de junio tenemos un nuevo Ateneo en el que autores de este nuevo libro, Las nuevas generaciones en la empresa familiar, una obra que es codirigida por Marina Mejide Castro y Alicia Stiebelberg. Siempre estamos muy agradecidos por toda la colaboración que sus autores prestan para transmitir un saber que es de muchísimo valor. La biblioteca también está física, hoy por los temas de pandemia, difícil de acceder tal vez, pero está en Buenos Aires, y estamos trabajando en una biblioteca virtual que será en la web del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar. Los premios, a todos les anticipamos que ya estamos trabajando en la organización y en los candidatos de las nuevas premiaciones que van a ser el 5 de octubre, y a todos les estaremos haciendo llegar información de cómo participar, cómo vincularse, cómo estar cercanos a este gran evento de reconocimiento del esfuerzo y de la presencia que tienen las empresas familiares. El CFC es un registro de consultores de empresa familiar, y que agradezco que esté Leonardo aquí con nosotros, que él refiere y lidera esta certificación, esta marca. A todos les invito a conocer la marca CFC, cuáles son nuestras prestaciones, y de alguna manera nosotros estamos comprometidos con ofrecer el máximo de seguridad a las familias empresarias para que puedan tomar contacto con profesionales que tienen integridad personal, capacidad, conocimiento, se rigen por un código ético y que realmente cumplen con estas pautas de educación y experiencia para dar servicios como el que hablábamos hoy, de protocolo de gran valor y garantía. Por último, somos parte de una red internacional, no solamente estamos actuando en Argentina, sino también en América Latina, y a todos los presentes, y para que ustedes también lo puedan compartir incluso con otras personas, somos una asociación civil.
lo hacemos con el esfuerzo y con el acompañamiento y con la participación y la vocación de todos los que la conformamos en el país a nivel federal. Nos conectamos con esta empresa familiar, con sus asesores, con el mundo de relaciones que ellos tienen, y bueno, pueden participar con distintas categorías, cada uno desde el lugar en el personal, o como persona física o persona jurídica, puede formar parte de todo lo que venimos construyendo y recién les comparto. Nuestras redes sociales les invito a conocernos, y con esto ya voy cerrando mi presentación y quedando abierto si hay preguntas. Veo participación en el chat. Bien, perfecto. Mira, Leonardo, nos ha llegado una pregunta para vos. Ahora recién la veo, perdón. Bien. Preguntan, ¿quién pide el protocolo? ¿La empresa, un miembro de la familia, toda la familia? ¿Cómo se actúa según quien lo pida? ¿Puedes dar una respuesta sobre ese tema? Sí. Bueno, básicamente hay diferentes alternativas. Digamos que aquel a quien le aprieta el zapato en algún punto seguramente va a pedir el protocolo, como pide tantas cosas para tratar de estar más aliviado en su situación. El tema es que a veces cuando alguien no tiene poder y no logra ser escuchado, por más que tenga la intención de que se haga el protocolo, no lo va a lograr. Por eso hay que tener muy claro que hay ciertas relaciones de poder instauradas ya en la familia empresaria y en la empresa familiar que hay que tomar en cuenta para que este proceso pueda ser exitoso. Normalmente cuando el fundador es el que decide hacer un protocolo, el punto principal a tomar en cuenta es cuál es el grado de interés de la siguiente generación. A veces ocurre que un fundador tiene todavía hijos no maduros para pensar en ese futuro, y entonces lo difícil es poder atraer a los hijos a formar parte de este movimiento, a que puedan participar en el hecho de hacer el protocolo. A veces, por el contrario, es una segunda generación que de común acuerdo lo que quiere es instaurar el protocolo como mecanismo que involucre también al fundador. Pero hay fundadores que dicen, esto ya no es para mí, esto resuélvanlo entre ustedes porque yo ya no voy a estar cuando esto tenga que regir, porque eso sí, mientras yo esté vigente, las cosas se van a seguir haciendo a la medida de como se hicieron hasta ahora. Entonces eso hace un protocolo posible, pero con una clara proyección hacia futuro y no para este presente. ¿Ah? Y a veces el protocolo es el espacio para el acuerdo entre generaciones, donde en realidad todos están dispuestos a cambiar algo, a dar algo a cambio de una estructura mucho más sólida y mucho más confiable en el futuro. ¿Ah? Entonces, según cuáles sean las características de cada miembro del grupo familiar, va a ser una generación, la otra generación, toda una generación la que lo pida o solamente alguno de sus miembros. ¿Tá? Entonces, en algunos casos, el protocolo se convierte en el primer mecanismo para poder enfrentar los conflictos y tratar de resolverlos. Y a veces la estrategia de hacer un protocolo es una forma de ordenar lo que naturalmente está yendo bien. En este punto lo que quiero decir es que a veces termina siendo solamente una expresión de deseos de quienes objetivamente no tienen el mínimo de poder para poder llevar el protocolo adelante. En esos casos hay que ser conscientes de esa realidad y venderle el proyecto a aquellos miembros de la familia que son los que efectivamente tienen el poder de decisión. Excelente, excelente. Y bueno, de estos temas vamos a seguir seguramente en otras presentaciones, ampliando y informando. A mí me gusta mucho esta presentación, ese trabajo y esa exposición que vos hacés con esta atención referida a quién vende el protocolo y cómo se hace la venta del protocolo, la verdad que interna, ¿no? Hacia la familia hay que ir con mucho cuidado, con mucha atención y sabiendo de qué se trata. Bueno, Matías,
¿qué tal? Tu grado de satisfacción nos interesa mucho, así que estamos abiertos a que nos hagas también las palabras de cierre. Estoy muy, muy contento. Yo ya a Leonardo lo conocí en Ditela, en una charla. De hecho, Leonardo hizo un curso para el Instituto PYME. Hoy está fragmentada la página en contenidos, lo cual les invito a visitar, pues la reformulamos toda. Siempre en www.institutopyme.com.ar van a poder acceder a muchos contenidos. Lo bueno del convenio que firmamos es que vamos a poder fortalecer los contenidos referidos a la empresa de familia. Lo tenemos con una categoría especial, pero ahora tenemos que empezar a nutrirlo, así que este convenio nos viene como anillo al dedo, así podemos empezar a trabajar y fortalecer esa categoría. La exposición fue muy buena, y como siempre digo a los interesados, los felicito por el tiempo invertido en este tipo de actividades. Creo que suman estar presentes en este tipo de actividades. Creo que, como dije al principio, ayuda mucho el acceso a la información. Muchas veces es difícil, a veces es costoso. Nosotros del banco tratamos de brindar información, ya sea con los talleres de economía, como dio al principio Esteban, un panorama por lo menos para decir, bueno, miren, hasta ahora este es el camino por el cual estamos transitando, y esa información que a veces al empezar le viene bien, si va a ser una inversión o no, acelero, espero, reformulo. Es información que no siempre es fácil de hacer, y eso es lo más importante. Por eso también les agradecemos este espacio, para que el instituto se presente, para que el banco pueda dar una charla de coyuntura económica, presentar los productos, esta información y cosas que esperamos que al empresario le sea de suma utilidad. Así que, una vez más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y sí, realmente nosotros nos abocamos mucho a estar cerca a la familia propietaria, a los propietarios actuales y propietarios futuros, y el ejercicio de la propiedad requiere tener no solamente la información, sino también el desarrollo de las capacidades para hacer uso de esa información y para tomar las decisiones más acertadas. Has hablado del programa que yo no lo mencioné porque bueno, no conforma dentro de nuestra batería de propuestas, pero sí hacemos apoyo y alentamos el programa que está abriendo Leonardo, que dirige un programa de empresa familiar en Ditela, en la Universidad de Ditela, y que nosotros censamos todas las ofertas formativas que hay de empresa familiar en el país, y realmente estamos muy gratamente felices de que a lo largo de estos 11 años que tiene el IADEF trabajando y desarrollando actividades en el país, cada vez sean más y más los programas que se están ofreciendo, y la sensibilización y todos los espacios donde hay atención de las temáticas de empresa familiar. Sean o no sean del IADEF, para nosotros es un gran objetivo, un gran logro que se esté consiguiendo esto y que se esté visibilizando la importancia de este sector. Bueno, Leonardo, tus palabras, algo de cierre, algo para concluir. Bueno, yo creo que también desde ya lo conozco a Matías, sé del empuje que tiene, de cuando Matías se pone un objetivo lo logra, sortea todas las dificultades que se pueden plantear en este mundo, así que yo no tengo ninguna duda de que este acuerdo entre IADEF y la Fundación PYME, el Instituto PYME, realmente va a ser muy exitosa. Y bueno, desde ya, desde el IADEF y desde el Registro de Consultores de Empresas Familiares Certificados, estamos a disposición para seguir creando valor. Excelente. Bueno, a todos, muchas gracias, Leonardo, por tu brillante presentación, Matías, por todo lo que venimos haciendo y lo que estamos soñando, que realmente creo que iremos avanzando a una velocidad crucero bien constante. Y bueno, a todos les anunciamos que el 2 de junio tenemos un Ateneo de Empresa Familiar, y hay programas que siguen abiertos en los que se pueden sumar, y estamos siempre dejamos en el chat todos nuestros contactos para que, ya sea con el instituto, con el IADEF, puedan comunicarse y seguir conversando. Muchísimas gracias, ha sido una excelente casa abierta, les agradezco mucho, y bueno, nos estamos viendo en la próxima, seguramente de aquí a unos meses. Gracias, adiós. Chao. Buenos días. Gracias.